Bendiciones a todos. Abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 8. Es el capítulo que nos corresponde estudiar mientras estamos cubriendo este evangelio de Mateo. Vamos a leer del versículo 1 hasta, vamos a ver hasta cuál. Del versículo 1 hasta el 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un hombre leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Muy bien. El Señor Jesús acaba de terminar entonces el sermón del monte, sermón de inauguración de su iglesia, que él ya había fundado y que estaba edificando. Y entonces cuando descendió del monte y venía hacia la ciudad, antes de entrar a la ciudad, porque los leprosos no se les permitía estar en las calles, ahí por el caserío, pero debían de andar allá lejos en el monte. Según Levíticos capítulo 13, los leprosos tenían que andar clamando: inmundo, 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 para que nadie se les acercara, porque eso era también contagioso. Estas pobres personas estaban destinadas a tener una muerte lenta, tenían que vivir allá en la soledad. Los únicos compañeros que podían tener eran otros leprosos, pero nadie más. Y en esta situación adversa, difícil, horrible, el leproso miró al Señor Jesús que iba hacia la ciudad. La gente le iba siguiendo, sus discípulos y muchos que todavía no eran sus discípulos, y él dijo: esta es mi oportunidad. Él de alguna manera había oído, quizá estaba por ahí escondido en algunos matones, en alguna piedra ahí en la montaña, y quizá estaba oyendo las palabras del Señor Jesús, y él tenía fe. Él creyó: Señor, por favor, ten compasión de mí, si quieres, puedes limpiarme. Él apeló a las emociones del Señor Jesús, a la voluntad de Él. Él quiere decir que él tenía fe. Él no dijo: si puedes, límpiame, pero él dijo: si quieres, hazlo, Señor, hazlo, Señor. Y de acuerdo a Levíticos capítulo 13, ya miramos pues que las personas que estaban con lepra debían de andar vestidos de harapos, con una mordaza en su boca y clamando: inmundo, inmundo, para que nadie se les acercara. Pero el Señor Jesús tuvo compasión de él y dice que extendiendo la mano, él lo tocó. Quizá le dio la mano, quizá le tocó un hombro, la cabeza, quién sabe. Pero se supone que nadie se atrevería a hacer eso, porque entonces se contagiaría con la lepra. Pero esto es lo maravilloso, que como dice la palabra de Dios, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Señor Jesús estaba investido del poder de lo alto, del Espíritu Santo, el Padre también respaldándole, y Él es Dios mismo en la carne. Él es, por supuesto, está por encima de la enfermedad, está por encima de todo estorbo. El Señor Jesús no está limitado a nada, Dios no está limitado a nada. Y por eso
en vez de que él se contagiara de la enfermedad, más bien lo que hizo es completamente rechazar la enfermedad. Tal impacto causó, tal virtud salió de los dedos, de la mano del Señor Jesús, que la lepra inmediatamente lo dejó, la enfermedad lo dejó. Qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso oramos y decimos, Señor, sí, tócame aquí, en esta parte de mi cuerpo. Ayúdame, Señor, porque Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Amén. Y esta lepra o esta condición de lepra es bastante típica de la situación del pecador, ¿verdad? Él está enfermo de pecado y él va a morir, pero el Señor, no importa cuán inundado de pecado esté, no importa cuán crítica sea su situación, el Señor Jesús tiene poder para limpiarle de su lepra de pecado, para que sea salvo también. Amén. Hay una nota interesante en Marcos. Bueno, no, ese es otro caso. Me adelanté diciendo comentarios ya sobre la lección, pero el tema de la lección es Jesús usó el poder de un rey para hacer estas cosas, ¿verdad? Ese es el tema de la lección. Y el texto para memorizar es el versículo 17, donde dice que esto fue hecho para que se cumplieran las profecías de Isaías, el profeta, cuando dijo, y él mismo tomó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. En Mateo 8, 17. Que se cumplió lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Este versículo es mal citado, mal aplicado por los llamados sanadores milagrosos, falsos, que hemos tenido ya por más de 100 años. Usan este texto para decir, ¿verdad?, que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades, dolencias, cáncer, problemas del corazón o lo que sea, cuando Él murió en la cruz del Calvario, que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Este es un punto de vista nada más físico, material, pero ese texto no está hablando de el resultado así físico, pero más bien el espiritual. Y es más, eso no es, esta profecía no se cumplió cuando Cristo murió en la cruz, pero cuando Él andaba sanando a las personas. Más bien antes de morir en la cruz, el texto está predicho para cuando el Señor Jesús comenzara su ministerio de hacer los milagros. Es un hecho, hermano. Estos tres secciones que vamos a ver de la palabra de Dios ahora se tratan de milagros que el Señor Jesús hizo. Aquí ya tenemos el primero, de cómo Él instantáneamente sanó a este hombre y le mandó diciendo, bueno, ahora vete y preséntate a los sacerdotes como ordenó Moisés, para testimonio a ellos, a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que declaraban cuando una persona estaba con la lepra y entonces que tenía que despedirse de su familia, irse, desaparecerse del pueblo.
a las montañas. Y cuando por alguna razón se sanaba, entonces también tenía que venir los sacerdotes y recibir un certificado de restauración para que fuera restaurado a la población, a su familia, que trabajara y que continuara su vida como antes. Y es lo que el Señor le está diciendo acá a ellos. Y por supuesto, para testimonio a ellos, quiere decir que estos sacerdotes judíos comenzaran a recibir el mensaje, sí, de que el Señor Jesús, como Dios mismo en la carne, estaba haciendo estos milagros portentosos. Tanto los milagros del Señor Jesús como los de los apóstoles, la palabra de Dios nos dice que no es el propósito principal del Señor ni de los apóstoles curar a la gente. No, había mucha gente que no fue curada también. Y Dios, a través de los siglos, mucho antes de Jesús, mucho antes desde los comienzos de la humanidad, pues ha habido enfermedad y ha habido muerte. Pero dice la palabra de Dios acá, pues, que esto iban a ser los portentos, los milagros, las maravillas que el Señor Jesús iba a hacer y los hizo durante su ministerio, iban a ser las credenciales divinas, tanto del Señor Jesús como de los apóstoles. Credenciales, pues, el sello del cielo es Dios mismo diciendo, esta es la prueba de que mi Hijo Jesús o mis apóstoles son enviados por mí, tienen poder de hacer sus milagros porque yo se los doy, dice nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que dice en Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, para avanzar un poco rápido y no leer, pero usted lea en su Biblia, en Juan capítulo 9, nos habla el relato de un hombre que tenía como 38 años de edad y él había nacido ciego. Y los discípulos preguntaron, Señor, cuando lo vieron en la calle ahí, pidiendo limosna posiblemente por ser ciego, dice, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y el Señor Jesús dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese, las obras de Dios que me ha enviado a realizar, a hacer. Por eso es que Dios hizo que este muchacho naciera ciego, pero ahora yo lo voy a curar. Para que las obras de Dios, no las obras de él, pero las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Ya sabemos pues que el Señor Jesús le tocó, le puso saliva en sus ojos y parece que levantó un poco de polvo también, fue como un poco de barro que le puso en sus párpados y le dijo, vete a lavarte tus ojos en el estanque de Siloé. Y cuando él hizo eso, entonces regresó mirando. Pero para que las obras de Dios se manifiesten en él. En Juan capítulo 11 también, cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, que ya él tenía 4 días de estar muerto y ya estaba descompuesto su cuerpo y putrefacto. Más bien la hermana Marta, cuando Jesús le dijo que le quitaron la piedra, dice, no, Señor, ya, como si ya no hay más que hacer, es demasiado avanzada ya esta situación. Pero el Señor Jesús dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y entonces a él oró y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. No lo digo por mí, sino lo digo por todos estos que están alrededor, para que crean. Mire, me has oído, Padre Celestial. Sabes lo que tengo en mente, en mi corazón, y me vas a dar poder aquí para levantar a Lázaro de entre los muertos, que su espíritu venga de nuevo a este cadáver y sea revivido. Pero, Padre, yo sé que me oyes y yo sé que
me respondes. Pero lo digo esto para que los que están alrededor crean que tú me has enviado. ¿Ve? Eso es hermano, esta es la motivación, esta es la razón credencial, autenticidad del Señor Jesús, de que en verdad Él es el Mesías, Él es el Salvador suyo y mío y de todo el mundo. Gloria a Dios. Así pues que en Hebreos capítulo 2, versos 1 al 4 también, vamos a leer eso por lo menos, ya son 3 escrituras, pero por lo menos leamos la tercera. En Hebreos capítulo, verso 2, versos 1 al 4, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta epístola de los Hebreos son nuevos creyentes, no están arraigados en la fe, están titubeando acerca de volver de nuevo al sistema mosaico, han recibido a Cristo como Salvador, pero son niños, no tienen todavía ninguna instrucción doctrinal y no comprenden muy bien todo que el Señor Jesús es ahora nuevas leyes que Él tiene, es un nuevo sistema. Moisés ya pasó a la historia, ahora es el Señor Jesús el que tiene la preeminencia de todo, y entonces dice, vale más que atiendan a esto ustedes, no sea que se deslicen, no sea que caigan de su firmeza ya, y que apostaten hasta de la fe, y se olviden que el Señor Jesús fue el que ya vino y murió por ustedes para ser salvos. De eso está hablando la palabra de Dios. Y entonces dice acá, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El apóstol, quien haya escrito esto, yo creo que fue el apóstol Pablo, les está diciendo cuando Moisés dio la ley, cuando dio las instrucciones, que Dios se la dio en el de Sinaí. La palabra de Dios dice que una gran legión de ángeles estaba ahí presente con el Señor, y los ángeles estaban asistiendo, ayudando a estas cosas, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? Que cuando dice la palabra de Dios que con el dedo de Dios en las piedras era escrito, yo soy el Dios de Israel, no tendrás imagen delante de mí, no harás aquí, no harás allá. Los mandamientos que fueron escritos en esas tablas de piedra, es posible que hayan sido ángeles mismos que mandaba a Dios, y los ángeles son ángeles de fuego, y ellos posiblemente eran los escritores de esas palabras, ¿verdad? De los mandamientos. Pero si fue dada pues por los ángeles y que fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no se perdonaba aquella negligencia o desinterés y rechazo de las palabras de Dios del Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, los discípulos que estaban siguiendo al Señor. Después del Señor Jesús, dice, el Señor Jesús se fue al cielo, pero estos que oyeron, estos apóstoles, también tenían el poder, como el Señor Jesús también, de operar milagros. Y fue confirmada también por los que oyeron, testificando Dios. Mire cómo todo es atribuido a nuestro Padre Celestial. Testificando Dios juntamente con ellos.
Está incluido el Señor Jesucristo, están incluidos los apóstoles, todos ellos que hicieron estos milagros, era Dios testificando, Dios respaldando la palabra de ellos, la predicación de ellos, lo que ellos reclamaban. El Señor Jesús reclamaba ser el Mesías, ser el Salvador, ser el Hijo de Dios. Y Dios entonces respaldaba eso con los milagros. Hermano, por favor, hermana, si usted ya ha aceptado a Cristo como Salvador personal, deje de estar creyendo esas cosas de que, pues el Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y como Él hizo milagros, tiene que estar haciendo milagros hoy. Esa es la idea que han estado proclamando. Usted ha estado creyendo esas cosas. Deje de estar en esas cosas infantiles. Crezca en la palabra de Dios. Si usted necesita milagros, como los milagros que fueron hechos por el Señor Jesús y los apóstoles, eso quiere decir que usted entonces todavía no cree en Cristo. Pero si usted ya cree en el Señor, usted no necesita milagros, usted no necesita esas cosas, ¿verdad? Ya eso fue hecho y están impresas en la palabra de Dios. Es algo histórico para que nosotros nos demos cuenta de lo que ya nos damos cuenta, que en verdad es nuestro Salvador, amén. Que en verdad Él nos ha dado vida eterna, gloria a Dios. ¿Ok? Y entonces dice que esto fue testificado por Dios con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Amén. Ok. Así que aquí miramos al Señor en acción. Sí, este es el primer año de su ministerio terrenal y así es que comienza Él su trabajo, predicando el reino de Dios y haciendo milagros. Amén. Ok. Vamos ahora a ir a la otra sección que comienza con el verso 5. Así como el Señor tenía poder sobre la lepra, dice la palabra de Dios también que tenía poder sobre la parálisis. Mateo 8, versículos 5 al 13, dice, entrando Jesús en Capernaum, recordemos que viene de la montaña y ya sanó pues entonces a este leproso, y vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Aquí miramos que este hombre, centurión, y un centurión romano, es decir, pues que él no era judío, ¿verdad? Era un ciudadano romano, era un soldado, un capitán de soldados. Tenía centurión, quiere decir que estaba a cargo de 100 soldados. Y él está diciendo allá a cada uno de mis soldados, le digo, estás asignado para aquel lugar, y él va sin responderme. Y a otro, vente para acá, quiero que estés conmigo también. O algún trabajo, alguna cosa que él quiera de cada uno de ellos, nomás dice la palabra y ellos la hacen. Y dice la palabra que él dice, yo sé que tú también
Vamos a leerlo de nuevo. Dice, en el capítulo 8, verso 5 en adelante. Dice, verso 9 dice, también yo soy hombre bajo autoridad. Está diciendo, tú eres alguien que está bajo autoridad. Y yo también estoy bajo autoridad. La autoridad del centurión es la del emperador. Él está sirviendo a César. Su patrón es el César, el Kaiser. Y lo que el Kaiser le diga que haga, él hace. Y él tiene autoridad para mandar a los demás también. Para que hagan los encargos que él quiere. Y está diciéndole pues, tú estás bajo la autoridad alta, elevada, soberana de tu Padre Dios en el cielo. Y este Dios, tu Padre, te da autoridad para hacer estas cosas, ¿verdad? Y yo sé que tienes ese poder. Así como yo mando que se haga aquí o que se deshaga allá, tú también. Qué lindo. Por eso el Señor Jesús dice, yo imagino con una sonrisa ese. Qué lindo. Este ni siquiera es judío, es un romano, es un gentil, es un politeísta. Ellos creían en muchos dioses y tenían muchas imágenes, pero vea qué bonito que él sabía. Él posiblemente está ya decepcionado de su religión, de sus dioses, que él sabía que no tiene ninguna capacidad para sanar a su siervo. Y por eso él acude al que él sabe que tiene poder para sanar, que es el Señor Jesucristo. Amén. Qué bonito es cuando una persona razona y se da cuenta que está en tantos años equivocado, siguiendo el camino incorrecto y recibiendo solo mentiras, y que un día resuelve y dice, no, olvídese, esto no es cierto. Todas estas cosas no cuadran con la palabra de Dios, con la Santa Biblia. Voy a dejar ya toda esa idolatría, todas esas cosas y voy a venir de veras a mi Dios. Él mismo manda que ni siquiera se hagan imágenes, ni que nos inclinemos a ellas, ni nada así por el estilo. Y en esta religión que yo ando, sí es de imágenes para acá, imágenes para allá, inclinarse a todas esas cosas, cuando más bien Dios dice que no debe de ser así. Y entonces dice la palabra de Dios que esta es la situación de este hombre. Y entonces vino el Señor le admira su fe y le admira su halago, a que él está diciendo, Señor, tú no necesitas ir a mi casa, no tienes que estar ahí cerca de la cama donde está mi siervo. Tú tienes poder, a distancia puedes sanar a mi siervo. Y sí, dice la palabra de Dios que entonces dice en el verso 13, entonces Jesús dijo al centurión al mirar esa fe que él tenía, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Otra cosa bonita que tenemos acá es que el Señor dijo, os digo que vendrán muchos del oriente al sitiarnos en Israel, hacia el oriente. Por supuesto que hay, está China, está la India, están tantas otras naciones, ¿verdad? Necesito tener un mapa aquí al frente para ver tantos lugares que hay. Y hacia el occidente, pues somos nosotros acá, ¿verdad? Cruzando el mar Mediterráneo, está Europa, y más hacia el oeste, que es el occidente.
Dice también, y ya se refiere a nosotros acá en América, y dice, y muchos, eso ya está hablando pues de muchos gentiles, millones de ellos, que también vendríamos a la fe, que también vendríamos a conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y en cambio dice acá, y que ellos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. En el tiempo del milenio, hermanos, cuando el Señor Jesús sí establezca su reino político, teocrático, universal, como vamos a tener cuerpos glorificados y todos los que han sido muertos ya habrán sido resucitados, incluyendo todos estos, nuestros padres de la fe. Y vamos a estar con ellos también, sirviendo al Señor por 1000 años aquí en la tierra. Amén. Y dice, muchos van a venir. Pero en cambio, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. A esto se refiere, por supuesto, los hijos del reino son los judíos que fueron despojados de ese privilegio grande de reinar juntamente con Cristo en el milenio. No van a tener la oportunidad por haberle fallado al Señor. Vale más que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, seamos fieles y no le fallemos para que también no tengamos la misma suerte que los judíos, ¿verdad? Así pues que este centurión nos da una lección muy bonita y es típica de lo que el Señor dice de una fe viva, ardiente, una fe firme en la obra del Señor, gloria a Dios. Y el Señor está feliz, está contento con nosotros los gentiles, ¿verdad? Y vale más que nos amarremos los pantalones y seamos fieles a nuestro Dios en lo que Él nos ha encomendado hacer para que reinemos con Él. Amén. Muy bien. En el verso 14 al 17 dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén y amén. Es el tercer milagro que tenemos aquí registrado en estos primeros versículos de Mateo 8. Y aquí hay varias lecciones también. El apóstol Pedro, pues, aprendemos acá, ¿verdad?, que era casado. Al tener suegra, pues quiere decir que tenía esposa. Al estar en la casa de Pedro, posiblemente era que estaba viuda, tal vez estaba anciana, enferma, y de hecho estaba enferma. Y era para que tanto la esposa de Pedro como él, pues la cuidaran, ¿verdad?, y la asistieran. Y aquí pues miramos que cuando llegan a la casa de Pedro, posiblemente el Señor Jesús al entrar ahí, la esposa de Pedro posiblemente le dijo: tal vez el Señor Jesús puede hacer algo por mi mamá. Y entonces por supuesto que al darse cuenta él de la situación, entró a donde estaba ella en la cama y solamente le tocó. Y entonces inmediatamente la fiebre le dejó. Lo mismo con el leproso. Y lo mismo con otras personas. Aquella mujer que tenía flujo de sangre
y que por lo menos quería tocar el borde de su vestido. Dice la palabra de Dios que entre la multitud, cuando ella logró pasar ahí entre toda la gente y se acercó y tocó con la punta de sus dedos el vestido, dice que el Señor Jesús inmediatamente preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y entonces le dijeron los discípulos: pues Señor, todo el mundo te toca, te aprieta, te empuja, y todavía dices: ¿quién me ha tocado? Pues muchos te están tocando. Pero dice: no, es que virtud salió de mí. Virtud salió de mí. El Señor Jesús sabía que alguien ahí le estaba tocando con fe para ser sanada. Y sí, inmediatamente la mujer también fue sana. Qué precioso es nuestro Salvador, ¿verdad? Dios en la carne. El pecado, la enfermedad, Satanás, todo lo que sea, fuera, se va, se desaparece, nos deja libres, porque el Señor nos da perdón de pecados, salvación, limpieza, libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y una vez más, miramos acá, sí, que el Señor Jesús hizo estas cosas, estos milagros, en cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿verdad? De que Él llevaría nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y hermanos, el Señor Jesús era como un árbol. Los árboles absorben las contaminaciones del ambiente, todo lo tóxico, lo dañino. Gloria a Dios por los árboles, y debemos de amarlos y cuidarlos, echarles agüita y todo lo demás, porque purifican el oxígeno, el aire. Ellos absorben todas esas cosas, y de los mismos árboles son como filtros, y de ahí entonces emana aire puro, oxígeno más puro para nuestra salud. Y el Señor Jesús era eso, como un árbol que caminaba ahí por los alrededores de la gente. Lepra, ceguera, cojera, lo que fuera, hermano. O sea, pudrición de cuerpo como el de Lázaro. El Señor estaba absorbiendo. Era como una esponja que absorbía a todas esas cosas. Dice la palabra de Dios, sí, que Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias, todos nuestros quebrantos, el Señor Jesús los estaba absorbiendo en su tiempo, ¿verdad? ¿Qué amor más grande? ¿Qué amor más grande? ¿Verdad? Y Él lo que hizo con su muerte en la cruz era exactamente lo mismo también. La palabra de Dios dice que Él llevó, en 1 de Pedro 2:22, que Él llevó, porque Él absorbió, porque Él recibió, según el acuerdo con su Padre, de que, como dice en Isaías, que Dios lo cargó con el pecado de todos nosotros. Cuando Él murió en la cruz, hermanos, Él era el hombre más lleno de pecado de todos los pecadores. Más que Hitler, más que Barrabás, más que los hombres más malvados que haya, porque sobre Él cayeron los pecados de toda la raza humana. Hermanos, qué poderoso Salvador que tenemos. Y dice así la palabra de Dios en 1 Pedro 2:22, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero y que por eso nosotros fuimos justificados y salvados. Amigo que no conoce a Cristo como su Salvador personal, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Él todavía tiene el mismo mensaje, es válido en la actualidad. Recuerde que Él también sufrió, murió por usted para que usted sea justificado. Arrepiéntase de sus pecados, es lo que Dios demanda, es lo que Dios requiere, que reconozca que usted es malvado, pecador, que merece ir al infierno a pagar por su pecado, porque Cristo Jesús es su sustituto. Usted no tiene que pagar por sus pecados, ya usted tiene a alguien que lo hizo por usted. Él es su sustituto, ¿verdad? Reciba a Cristo como Salvador, ámelo, sírvale y consagre su vida a Él, porque Él se lo merece. Amén. Nosotros, hermanos, en la iglesia Canaán, y una cosa que podía decir es interesante en Marcos capítulo 1, sobre este hombre que estaba paralítico. El Señor le dijo, no digas nada a nadie, quédate callado, de que yo te sané. Pero dice que él saliendo más bien fue y lo publicó a mucha gente. Y lo que el Señor le intentaba era mejor que, como estaba comenzando su ministerio, para que no tener mucho estorbo, mucha objeción y mucha hostilidad así tan rápido, mejor quédense callados. Pero este hombre no hizo caso, desobedeció lo que el Señor Jesús le hizo. Y qué irónico es que nosotros, que más bien el Señor nos dice que vayamos y que digamos a todo el mundo lo que Cristo ha hecho, más bien nos quedamos callados. Y más ahora con la pandemia, con miedo, con mascarillas, no podemos leer la palabra de Dios, no podemos decirle a los demás, no podemos reunirnos. Hermanos, dejemos ese pánico a un lado, cumplamos con nuestro deber, con nuestra misma necesidad también de proclamar el nombre de Jesucristo, ¿no? Porque es la gran comisión que el Señor nos ha dado. El Señor nos bendiga, hermanos, nos ayude para estar a cuentas cortas con nuestro Dios y ser bendecidos por Él. Amén y amén. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, por todos estos milagros que miramos, Señor, que son apenas unos cuantos, pero como tú tienes poder, sí, sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre todo. Y como indicación, Señor, sí, Padre, de que de veras tu Hijo Jesucristo ha sido y es y siempre será el único camino, el único, como dijo él mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie venía al Padre siempre a mí. Él lo demostró con sus milagros, Él demostró que tu palabra, todo el Nuevo Testamento es verdad, porque todo lo que escribieron los apóstoles fue respaldado también con tantos milagros que ellos hicieron. Gracias, Señor, por la veracidad de tu palabra, por la autoridad, el poder de ella, Señor, y por la guía, la luz que recibimos, Señor, de ella. Bendice estas lecciones, que sean de mucha bendición para los que no conocen a Cristo como Salvador personal, que el Espíritu Santo tome esta palabra y que la aplique a sus vidas para que reciban perdón y salvación por medio de Cristo Jesús. Y nosotros que somos tus hijos, tus iglesias, que nos ayudes para ser fieles a ti, Señor. No importa lo que esté sucediendo alrededor, que seamos lo suficientemente valientes, no cobardes, pero arrojados y con coraje, Señor, y con gozo, continuar sirviendo, porque tú te lo mereces. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.